Hola, bienvenidos a este tutorial, en el cual aprenderemos a crear un grupo corporativo con los registros de las razones sociales que pertenecen a él. Por grupo corporativo entendemos dos razones sociales o más relacionadas entre sí. Por ejemplo, pertenecen al mismo dueño, accionistas, está constituido legalmente, etc. Este concepto es únicamente para fines de descuento, pues cada razón social del grupo debe contestar su cuestionario diagnóstico y someter sus evidencias documentales a evaluación para obtener el distintivo ESR de manera individual. Existen algunos puntos iniciales a considerar antes de generar un grupo corporativo dentro de la plataforma. 1. Solo se puede tener un corporativo por usuario. 2. A partir de dos empresas registradas, el botón Gestión de grupo en la sección de Mis entidades se habilitará. 3. Las entidades que pertenecerán al corporativo deben estar en estatus confirmado. Una vez validados los registros de las empresas pertenecientes al grupo, deberá dar clic en el botón Gestión de grupo y seleccionar la opción Grupo corporativo de la pestaña desplegable. Un recuadro se abrirá en la pantalla al seleccionar la opción y se mostrará una pestaña en las razones sociales registradas para seleccionar a la que fungirá como la principal del grupo. Esta tiene la capacidad de gestionar la postulación a nombre de todas las razones sociales del grupo. Una vez seleccionada la empresa principal, la pantalla pasará a un nuevo recuadro donde se visualizará la razón social principal, un botón para cargar evidencia institucional que compruebe la constitución del grupo y debajo, al lado izquierdo, la sección Entidades del corporativo, que contienen los nombres de las razones sociales registradas por el usuario y que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados para formar el grupo. El usuario puede seleccionar aquellas que pertenecerán al corporativo con el botón de más y se moverán al apartado de entidades seleccionadas del lado derecho. Una vez seleccionadas, podrá dar clic en el botón Enviar a validar. De esta manera, el grupo corporativo y su evidencia institucional podrá ser revisado por un ejecutivo de CEMEFI y corroborar que todo esté en orden. Si este es el caso, el grupo se validará. De vuelta en el menú Mis entidades, se podrá visualizar en la columna Validación sede corporativo el estatus correspondiente, mientras que en la columna Corporativo sede se mostrará cuál es la empresa principal y cuáles pertenecen al corporativo. Se podrá editar al corporativo siempre y cuando no se envíe a validar, únicamente para agregar entidades o quitarlas, así como para cambiar a la empresa principal. Como mencionamos anteriormente, la postulación del grupo a la convocatoria del distintivo ESR solo se podrá llevar a cabo por la empresa asignada como la principal. Si se selecciona Ver convocatorias en cualquiera de los registros no principales que pertenecen al corporativo, visualizarán los iconos de las convocatorias, mas no podrá llevar a cabo postulación alguna. Al seleccionar Registrar en el menú de convocatorias de la empresa principal, se mostrará la pantalla con los apartados a confirmar. El primero es Datos de participación, donde muestran los datos de la entidad principal en el grupo. En este apartado se define cuál de las empresas no principales es acompañante y cuál es adicional. Se mostrará la información de la entidad principal que estará participando en la convocatoria y recordemos que primera vez equivale a 0 años. Al seleccionar el botón de más en el apartado Entidades del corporativo que aparece del lado izquierdo, se mostrará una ventana emergente para definir quién es acompañante o adicional. Con acompañante nos referimos a la segunda empresa que hace uso de la cuota de grupo corporativo y que cubre la inscripción de dos razones sociales, mientras que una empresa se considera adicional a partir de la tercera razón social inscrita. Al definir las entidades como acompañante y adicional, las entidades se mostrarán en el apartado de entidades agregadas del lado derecho. Se habilitará la opción para registrar los años de obtención tanto para la entidad acompañante como para la adicional. Al seleccionar Continuar, se realiza el guardado de la información y se pone en verde el apartado que se completó. Avanzamos así al siguiente apartado, que es Orden de pago. En este punto, la postulación del grupo cambia al estatus de registrada en la convocatoria.
En el apartado Orden de pago se visualizará la cuota de participación de cada entidad del corporativo, en este caso, para obtener el distintivo ESR. La cuota de participación se define con base en el programa, tamaño, sector, modalidad de pago, tipo de membresía, modo de participación y tipo de entidad. Los servicios adicionales no son obligatorios y se mostrarán para su selección por entidad del corporativo. La plataforma permite seleccionar una retroalimentación y varias réplicas de estatuillas del distintivo ESR. Al final de la selección se visualizará el total para la cuota de inscripción y los servicios que se agregaron. Seleccionamos Continuar para avanzar al apartado siguiente. En el apartado Dirección de entrega se registra la dirección por cada entidad del corporativo a la que se enviará el distintivo ESR. Aparecerá precargada la información de la dirección de correspondencia. El usuario puede editar desde aquí las direcciones si hubiese algún dato distinto. Se avanza al último apartado, que es Documentos, los cuales deberán estar en formato PDF y serán enviados para su aprobación. Para este apartado solo es necesaria la carta motivos. El documento que se adjunte aplica para todas las entidades del corporativo, siempre y cuando se mencionen en ellas todas. La plataforma permite eliminar o descargar el documento para su visualización. Al cargar los documentos requeridos, se puede enviar a validar a través del botón correspondiente. Si se selecciona el botón Cerrar, la plataforma permite salir del registro de la convocatoria y guardar la información. De esta forma, es posible regresar en otro momento a continuar con el registro de la convocatoria. Una vez solicitada la validación, se mostrará la pantalla de la convocatoria con el estatus en revisión en espera de que un colaborador de CEMEFI revise y valide el registro. Los apartados de Ir a pagos e Ir a instrumento se habilitarán para cada una de las empresas del corporativo, una vez validado, los cuales pueden gestionar individualmente su pago y la contestación de su cuestionario.